y en un 85% están enfermos de pulmonía. Wow. De pulmón. Wow. El pulmón. Sabemos que esa es parte de la secuela de lo que ha dejado el COVID. Pero entonces eso habla de que hay algo en el aire. Claro. Porque estamos hablando de que lo que produce que un pulmón se inflame o que un pulmón esté lleno de secreción es el aire. Sí. Pastora amada, bendiciones. Sabe que hay una inquietud en la gente de hoy que algunos parece que no sabemos cómo tomar decisiones precisas, acertadas y concretas. Como que no tenemos esa capacidad de entender, discernir y abordar el tiempo de forma correcta, ¿no? Entonces parece ser que algunos que han sido llamados al ministerio profético, pero parece que no manejan con esta precisión y con este nivel entender los tiempos, que era una cualidad que tenía Daniel. Entonces, yo creo que en gente como usted, que Dios la trajo para este tiempo, Dios la colocó en un tiempo, en una generación como esta, para precisamente conectar con el espíritu de los tiempos, entender los tiempos, como era la tribu de Isaacar. Entonces yo creo que ya siendo así, que personas con ese tipo de impartición deberían estar más presentes dentro del contexto eclesiástico, porque la Biblia dice, y le paso la palabra, que Isaacar, sus hermanos, lo iban a seguir. Es decir, la virtud del liderazgo, pero era que como por diseño, ¿verdad? Por estructura y planificación espiritual, los de Isaacar, la tribu de Isaacar, podía percibir, entender y comprender lo que iba a suceder. Dios le bendiga. Amén. Es un tiempo muy hermoso el que estamos compartiendo aquí y creo que una de las principales razones por la que nosotros como hijos de Dios no estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo es porque no estudiamos Biblia. Okay. Porque no nos hemos dedicado a hacer otro tipo de estudio, porque muchos de nosotros pues nos dedicamos a ir a la Biblia, a ir a la iglesia, a orar y ya. Volvemos y si se nos queda la cuchara del pastor, como es muy conocido, lo volvemos a encontrar quizá un par de semanas después, porque tal vez el domingo se nos quedó la Biblia, usamos el celular, pero ahí nos llamó alguien. Y realmente la tribu de Isaacar, como usted decía, era una tribu que estaba única y exclusivamente dedicada al conocimiento. Y el conocimiento no es mero. Yo entiendo que sí, que Dios pone los dones y pone los talentos, pero está en nosotros el desarrollarlo. El llegar a la comprensión de todo lo que habla el profeta Daniel y de lo que la tribu de Isaacar podían entender, no era una generación de microwave puesto en el microondas. Lo dijo. Y yo lo quiero buscar en el celular o yo quiero que me lo den ahora mismo. No. Y creo que muchos de nosotros nos hemos quedado atrás como cristianos. ¿Por qué? Nos hemos quedado atrás y quizá hemos perecido y nuestras economías han perecido y es la parte por donde Dios más nos ha dado a nosotros, que quizás deberíamos estar mucho más evolucionados, pero en vez de evolucionar nos hemos quedado solo criticando lo que el mundo está haciendo, lo que el PEI está descubriendo, el PEI, el Instituto de Tecnología más avanzada que pertenece a cristianos en los Estados Unidos, y está cada día sacando investigación y nosotros nos quedamos sorprendidos por investigación que ya la misma Biblia había declarado que iba a ser así. Pero sin embargo, vemos por ejemplo plataformas como Hollywood, como la misma plataforma de Netflix, vemos sacándole millones. Así es. Cuando ese puesto nos correspondería a nosotros. Wow. Pero como todo es religión, como todo no es de Dios, como todo lo que cuando un hijo de Dios quiere, por ejemplo, sacar la cara, trayendo algo que es bíblico, pero salen 2 o 3 diciendo eso no es bíblico, te satanizan, no pueden ver. Aquellos que están entendidos en los tiempos a veces tienen temor de traer a luz lo que el Padre ha tratado con ellos y lo que el Padre ya ha revelado. Y quizá muchas personas, me imagino que debe ser el caso suyo, le dice que usted busque en la iglesia. ¿No se lo han dicho a usted?
Yo me río cuando la gente me ha dicho, bueno, justamente cuando entré acá al principio, era de la gente que abordaba uno decía, un cristiano hablando así, yo nunca en mi vida había escuchado eso. Lo que usted habló de los 2 o 3 que lo critican todo. Sí, a mí me gusta, me río cuando veo a esos 2 o 3 que lo critican todo, que lo único que tienen es una especialidad en escuela bíblica. En escuela bíblica. y se creen, pues son unos arrogantes disfrazados de un espíritu religioso, que se creen que son la última Coca-Cola del desierto y lo que tienen una especialidad en escuela bíblica. Usted no lo saque de ahí porque ellos no entienden otra cosa ni saben de más nada absolutamente. Pero, así como usted dice, hay unos puestos que yo creo que han sido usurpados por personas que no deberían estar ahí. Usted habló de Netflix, está también Disney Plus, Disney+. El mismo Disney, todas las historias Hollywood, de Disney y de Hollywood son sacadas de la Biblia, todo, claro, distorsionadas. Claro. Porque ellos la distorsionan. Cierto. Y sin embargo nosotros como cristianos cuando queremos avanzar muchas veces tenemos el temor, no en mi caso y sé que tampoco es su caso, pero la mayoría, y por eso nuestras iglesias o nosotros no hemos podido avanzar, porque a mis hijas que ya son autodidácticas, a sus hijos ya usted lo tiene, y lo que quizás nos están viendo, ya usted ve un niño de 12, 13, 14 años que es autodidáctico, claro, te maneja 2 y 3 idiomas. Normal. Maneja muchísimos temas que nosotros a la edad de esos niños quizá era imposible manejar porque no teníamos un iPhone en la mano. Y tenemos que entender que la sabiduría y la ciencia la da Dios, no la da el hombre. Entonces, ¿por qué nosotros no hemos estado detenidos? Que fue lo que no le pasó a Daniel, porque no estábamos dormidos. Ups. Porque Daniel no se durmió. Mire, quiero dar este contexto para que lo que dicen, ella está hablando, pero no ha leído la Biblia. Lo puedan ver en la Biblia y vean que estamos hablando bajo el fundamento bíblico. Mire lo que pasó en Daniel 9. Ahí en el versículo 1, oración de Daniel por su pueblo. Todo comienza porque era un hombre que oraba. Porque es que sin oración nosotros como humanos no vamos a recibir lo divino, ni vamos a tener la revelación aún de esta palabra, ni del tiempo que estamos viviendo, porque la oración abre una dimensión. Claro. Y usted tiene que entender que si usted no ha entrado en la dimensión y en la aceleración del tiempo, ni está conociendo los tiempos, lo primero que usted tiene que entender que para lo único que vale el tiempo es para nosotros los humanos. Muy fuerte. Que fuera de la atmósfera terrestre no hay tiempo. Por eso nosotros vemos en la película, vemos en los muñequitos que todo el que va al espacio no hay gravedad. Porque ya el tiempo no le funciona, está gravedad cero. Por eso los cuerpos no pesan, los cuerpos flotan, porque ya no hay gravedad, hay fuerza cero, la gravedad es cero. Entonces, para lo único que fue marcado el tiempo sobre la tierra fue para nosotros los humanos cuando Adán y Eva pecaron. Así mismo. Se detuvo lo que se estaba dando en el Edén, que era un eterno ahora, un perenne ahora con Dios. Un eterno presente donde no pasaba el tiempo, donde ellos decían, quiero que esa agua se convierta en vino, y esa agua era vino. O sea, no había que esperar, nada marcaba el tiempo porque se movía la gloria. Era la misma gloria, era la eterna presencia de Dios allí. Entonces, cuando nosotros tratamos de explicar esto, usted tiene que ser muy entendido de que así se abre una dimensión en la eternidad. Pudiéramos decir que la eternidad es redonda para poder tener alguna definición. Y por donde quiera que tú te metas en la eternidad, tú estás en el presente inmediatamente. Puede ser que ahora sea 21 de noviembre, pero y hoy fue el día que a usted se le abrió esa dimensión, usted se metió y eternamente usted se metió a esta hora en la eternidad de Dios, salió de la dimensión tiempo para meterse en un eterno perenne con Dios. Y eso solamente se logra a través de la oración, que usted rompe los tiempos, que usted se mete en la eternidad, tiene coinonía con Dios, y eso estaba haciendo Daniel. Daniel había estado, ¿qué? Con la eternidad de los tiempos abiertos. Daniel entendía perfectamente qué tiempo estaba viviendo, por qué estaba en cautiverio en Babilonia. Fue llevado a la edad de los 17 años a Babilonia. Era plenamente un adolescente cuando fue llevado a Babilonia, a que fue sacado de un tiempo y fue metido en otro tiempo. Claro. Fue sacado de una dimensión y fue metido a otra dimensión. Pero no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, porque Daniel estaba en la dimensión Dios.
donde todo lo que se hablaba era Dios, y fue llevado a la dimensión donde se movían los astros, donde gobernaban otros príncipes, donde el príncipe de Persia era el que tenía dominio y control de las atmósferas y del conocimiento, porque Babilonia en ese tiempo era conocido, o los persios, porque ya aquí en el 9, ya él estaba con Darío, con los medos y los persas, que eran los que gobernaban cuando estaba Darío. Y dice aquí, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, el que había sido el esposo de Esther en el libro de Ruth, en el libro de Esther, el de Ruth era Boz, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Miren aquí, Vladimir, lo primero que está diciendo, que era ¿qué reino estaba? Ya había pasado el imperio babilónico. Aquí estaban ahora los medos. Los medos persas. Y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, aquí está hablando Daniel, dice que miré atentamente los libros de números de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, porque ya esta profecía se había dado y Dios había hablado a través del profeta, y el profeta había establecido los tiempos. Porque quiero hablarle a aquellos que quizás no entienden que en tu boca como profeta está el establecer los tiempos de Dios. Pero si no conoce a Dios, si no conoce el pledo de Dios, si no conoce el cairo de Dios, si no conoces el tiempo en el que Dios quiere establecerse en la tierra y en el que Dios quiere establecer sus decretos sobre la tierra, porque no ora, porque no tiene coinonía, entonces está fuera del tiempo de Dios, porque esto fue escrito para que nosotros veamos cómo Dios trabajó en cada tiempo, en cada historia bíblica, en cada momento, aquí terrenalmente, pero nos está hablando a nosotros, nos está dando una enseñanza de cómo nosotros debemos movernos en el tiempo. Y como estamos hablando de tiempo, estamos hablando de que la Biblia era eminentemente de reino, de gobierno, porque si a Dios no le hubiera interesado que nosotros supiéramos en qué momento fue llevado Daniel, en qué momento estaba hablando Daniel, aquí en el capítulo 9, no hubiera hecho referencia que era en el reinado de Darío, cuando eran los medios. Claro. No hubiera estado diciendo eso. ¿Por qué? Porque es importante saber qué se estaba moviendo, quién estaba gobernando, para que viera en qué época y en qué momento físico estaba Dios. ¿Pero para qué? Pero para traer gobierno espiritual. Entonces dice que él abrió el libro del profeta Jeremías, porque ya Dios había hablado con el profeta Jeremías de que su pueblo por idolatría iba a ser llevado cautivo por pueblos fuertes. Entonces dice que Daniel estaba leyendo, estaba viendo atentamente los libros y el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. ¿Cuántos años dice Dios a través del profeta Jeremías que iba a ser cautivo el pueblo de Dios en Babilonia? 70 años. Pero ¿qué se da Daniel cuenta? Que ya eran 71. Dice, pues esto pasó. Porque Dios no dijo 71, Dios no dijo 72, Dios no dijo 69, Dios dijo 70. Entonces, ¿cómo él pudo ver cuando leyó el libro? Porque estaba leyendo la profecía. Muy fuerte. Y allí le vino la revelación. Muy fuerte. Pero si no leemos Biblia, maestro, no hay forma. ¿Cómo lo hacemos? No, usted sabe que hay un problema, porque a nosotros venimos de una generación que desechó el conocimiento. Fue una generación que atacó, le hizo una estatua a la ignorancia y entonces desechó el conocimiento porque era malo, quitaba la unción, porque la gente confundía unción con da pata voladora, da brinco y salto y vocea muchísimo. Y vocear mucho. Eso era el sinónimo de la unción en algún momento. Sin embargo, estamos en un momento donde el panorama cambió totalmente. Si a la gente el espíritu ya se le abrió, que necesita escuchar palabra de verdad, palabra que pueda estremecer, no emocionalmente, sino que pueda conectar con tu esencia, que pueda conectar con tu alma, que pueda conectar con tu necesidad en un nivel superior. Pero, pastora, hay un problema que para mí es muy delicado en este tiempo. Usted está hablando de Daniel y de la capacidad de entendimiento de los tiempos, porque yo siempre he dicho que Daniel es de la tribu de Isaacar.
O sea, Sí, eso, igual que los sabios que fueron donde Jesús. Donde Jesús. Igualito, ¿me lo que entiendes? llegaron, que de hecho el pueblo no lo entendió. No lo entendió. Y los sabios fueron y Claro llevaron que regalo delante de Jesús. Es imperativo, es interesante notar que siempre aquel que está adelantado a su tiempo, la generación del presente no lo entiende. No lo entiende. Y lo juzga. No, y lo juzga. Y mucha gente ha muerto claro que sí, por ser la luz. Sí. Y quemado. ¿Cuántos murieron en la hoguera? En los tiempos de la Cruzada Santa. No es el tema, pero es para que un tiempo de ahora. ¿Cuántas personas matamos en nombre de la fe? Sí, claro. Porque el religioso tiene un problema. El religioso cree que él tiene la verdad absoluta y que tú no puedes hablar de algo diferente delante de él porque él se siente ofendido. Él se siente agredido, pero tú no le has hecho absolutamente nada, sino que su religiosidad está siendo removida, sacudida. Y por esa razón usted lo ve que él reacciona de esa manera como tan ilógica, ¿verdad? Pero sí, ciertamente, Daniel tenía la capacidad de ser muy despierto, muy ágil a la hora de detectar, que yo creo que a la iglesia le ha faltado esa parte en el día, detectar qué está pasando, cómo se comporta el mundo espiritual, qué está sucediendo ahora, qué viene después. Por ejemplo, le decía yo a varias personas recientemente, digo, hay algunas manifestaciones astronómicas que se han dado últimamente. Notemos que venimos de una luna de sangre el 8 de noviembre. Sí. Pero ahora reciente también apareció que un telescopio detectó una serpiente solar. Así me lo denominaron serpiente solar porque era la explosión de plasma en el sol que se movía, zigzagueaba como una serpiente. Pero también apareció unas estrellas formando un reloj de arena. De signos astrales, pero que la Biblia dice en Lucas capítulo 21, verso 25, que habrá señales en los cielos, en la luna y en las estrellas. Y queremos más. Queremos más. Si realmente el libro de Lucas y el libro de Mateo, se le conoce como a donde habla el maestro. Sí, claro. Se le conoce casi como el libro del Apocalipsis. O sea, esos versículos a donde él habla, se le habla el preapocalipsis. Se le conoce como el preapocalipsis. Pero ¿sabe por qué no conocemos los tiempos? Primero, porque no estamos conectados con Dios. Muy fuerte esto. Porque no estamos buscando de Dios. Porque no estamos orando. Y porque nos hemos desconectado del mundo. Alaba. Y es verdad que Dios dice que no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Aquí que vivimos. A mí me tiene que llamar a perspicacia cuántos niños hay enfermos en el hospital en este tiempo. Y ayer nosotros hablábamos en el culto y yo le decía, usted no sabe por qué hay tantos niños enfermos. Antes los niños no se enfermaban tanto. No. Y usted va al hospital, que fue mi oportunidad de ir ayer, como voy siempre, y en un 85% están enfermos de pulmonía. Wow. De pulmón. Wow. El pulmón. Sabemos que esa es parte de la secuela de lo que ha dejado el COVID. Pero entonces eso habla de que hay algo en el aire. Claro. Porque estamos hablando de que lo que produce que un pulmón se inflame o que un pulmón esté lleno de secreción es el aire, es lo que está respirando, es la gran cantidad de bacterias que hay en el aire. Entonces lo que estamos hablando es que hay algo que se tiene que estar moviendo en los aires. ¿Y qué se mueve en los aires? ¿Qué era lo que estaba moviéndose en los aires de Babilonia? O ahora ya de los medos, bajo el reinado de los medos. Ahí estaba la influencia del espíritu de ¿quién? Aquí lo dice la Biblia. Ay, Dios mío. Había un espíritu, mírenlo aquí. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración, ruego y ayuno y cilicio. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y que guardan tu mandamiento. ¿Qué era lo primero que estaba haciendo Daniel? Orando. ¿Y cómo se le reveló a Daniel que había un principado que tenía tomado ese lugar? Que era el príncipe de Persia, el príncipe del conocimiento, el príncipe que se movía. No estaba hablando de cualquiera. Por eso si usted sigue leyendo, dice la palabra que ¿qué descubrió Daniel? Que era imposible que el pueblo volviera atrás si no se humillaba. Ups. Por eso vemos a Daniel llamando a todo el pueblo a hacer ayuno. Sí.
a volver su rostro en ceniza, Sí. a volver su rostro en oración. ¿Y qué es lo que está llamando Dios en este tiempo? Uy. A que volvamos a hacer ayuno, a que volvamos a hacer oración, a que tengamos un genuino arrepentimiento. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Quizá ya usted nos roba, usted nos mata, pero el pastor y maestro y profeta, ¿de qué hablaba? De conocimiento, de que volvamos a esta negrita, esta azulita, o la que usted tenga, de que nos volvamos, de que usted se meta, de que si usted se entró 3 días en ayuno, pero déjame yo ver qué es lo que Dios me quiere revelar, pero déjame yo ver qué está pasando en lo natural, porque usted no puede ser un profeta sin usted ver lo que está pasando en lo natural, porque aquí usted va a profetizar, ¿a quién? ¿En qué época? Yo tengo que ver bajo cuál gobierno, bajo cuál influencia de corrupción yo estoy. Muy fuerte. Bajo cuál influencia de enfermedad se está moviendo usted, bajo cuál influencia en los iPhone y cuánta agresividad verbal y física usted recibe cada vez que usted se conecta, que era lo que más Dios le hablaba al profeta Jeremías, que aquí lo trae a colación Daniel. Le hablaba de que su pueblo se había ido tras la idolatría. ¿Y qué más lo que está haciendo este pueblo ahora, profesor? Idolatría. Y usted dirá, no, yo no tengo santo. Yo no tengo cuadro de Santa Teresa. Yo no tengo cuadro de ninguna virgen en mi casa. Probablemente usted no tenga cuadro. ¿Qué es lo primero que usted tome en la mano cuando se levanta? Uy. El hermano que continúa. El hermano que continúa. ¿Qué es lo primero que desde que usted se levanta como una trompeta? Mujeres descuidan hijos, empresa, esposo, hijo. Hijos descuidan estudio, hombres descuidan esposa y por ahí toda clase de cosas en los teléfonos. Entonces esa es una idolatría. No estoy diciendo que sea mal usar iPhone porque yo lo uso o usar teléfono, pero lo tengo como una herramienta de trabajo, de comunicar, de poder dar una palabra, de hacer grupo para orar. Y una que otra cosa uno ve porque también uno es humano, ¿verdad? Y hay que ver, pero yo también veo noticias. Hay evangélicos que te dicen que ellos no ven noticias. Yo le digo, ok. Yo entendí. O sea, entiendo. Entonces yo quiero que tú me digas cómo tú vas a entender lo que naturalmente está pasando y lo que Dios quiere que tú veas. Si lo que está manifestando será todo lo que Dios le estaba hablando a Jeremías. Le dijo, yo te voy a mandar a un pueblo de dura servil. Sí. ¿Qué está moviendo? Gente de dura servil. Hombre rebelde, hombre levantado, hijos contra padre, padre contra madre. Entonces, aquí estaba Daniel viendo, pero mira que fue lo que Dios le habló a Jeremías. ¿Qué le habló? De que porque su pueblo se estaba yendo detrás de idolatría, iban a ser cautivos. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Hay cautividad, aún en el pueblo del Señor. Y usted dirá, pastora, ¿cómo hay cautividad? Ups, lo dijo. La mayor cautividad aún del pueblo de Dios. Sí. Pablo lo dijo. Pablo era otro adelantado en los tiempos. Pablo ni se imaginó que estaba describiendo a la perfección esta generación. La mayoría de la muerte, de la división, miren, un 99% de los divorcios. Uy. De los pleitos entre padre e hijo. Las sociedades, ¿por qué se rompen? Por lo que provoca, por la raíz, que es el amor al dinero. Y eso también ha entrado en la iglesia. Claro, claro. El amor al dinero. Entonces, si Dios nos está diciendo que tenemos que ser entendidos en los tiempos, y nosotros estamos viendo en lo natural lo que está pasando, y vemos que ahora todo es por dinero. ¿Cuánto like yo hago? Aún por dinero. ¿Cuántas cosas yo hago? Aún por dinero. ¿Cuánta verdad de parte de Dios yo vendo? Aún por dinero. Entonces hay un cautiverio, hay una idolatría. ¿Y qué hablaba Daniel? Y dijo, pero yo, ¿a qué he sido llamado? A volver mi rostro al Señor, a buscarlo en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y ceniza, que eso ya no se usa porque esos tipos de silicio y ceniza era que se rompía la ropa, claro. Literalmente se raspaban el cabello y se envolvían en ceniza. Esos no son los silicios que nosotros conocemos ahora. Los silicios de ahora es acostarse en el piso, pero eso no es el silicio bíblico. El silicio bíblico que habla aquí era ese tipo de silicio. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora mi Señor, Dios grande, digno de ser temido. Lo primero que puso es el temor a Jehová, porque esa es la sabiduría. Claro. Ninguna generación puede ser sabio si primero no tiene el temor a Jehová. Alábalo. Y esta generación, si no conoce a Dios ni sabe de lo que es capaz,
Dios de hacer, entonces no le teme. Así es. Esta generación está caminando a tientas. Ni le conoce. Porque no le conoce, porque no sabe de lo que Dios es capaz, porque no podemos discernir, porque todo lo estamos viendo. Hay algunos que conocen los tiempos, pero sin embargo sabe lo único que sabemos declarar con el ojo malo. Como se convirtió Eva y Adán cuando pecaron, se le abrió el ojo malo para ver lo malo. Pero sin embargo Jesús, ¿qué dijo? El ojo es la menorá del cuerpo. Sí, la luz del cuerpo. Es la luz. O sea, estaba diciendo que este símbolo, que este candelabro de 7 brazos, que es conocido en el pueblo judío como la menorá, que es la luz, está diciendo que el ojo es la luz del cuerpo. Entonces, yo puedo muy bien discernir los tiempos, pero si mi ojo es malo, ¿qué yo voy a profetizar? Maldición. Es así. Pero sin embargo, nosotros podemos ver que está pasando algo en los aires, que está enfermando a nuestro niño. Podemos ver la agresión. ¿Qué nivel de agresión hay en toda la sociedad? Creo que estamos a punto de llegar a los límites. Pero yo no puedo como profeta, ni como pastora, ni como una mujer entendida en los tiempos, ver toda la maldad de la tierra y solo profetizar con el ojo malo. Todo lo malo solamente. Porque yo tengo que decir, como dijo Daniel, no, mira todo lo malo que está pasando, pero por esto mismo fue que fuimos traídos en cautiverio. Sí. Pero para poder volver, tenemos una solución, que es el arrepentimiento, que es el volver nuestro rostro a Dios y decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que aunque esté toda esta maldad, algo poderoso Dios hará, bueno, sí. Porque cuando Él promete que va a llegar un mayor avivamiento sobre la tierra, cuando la maldad sea tan grande, para que su gloria sea mayor, porque Él es Dios, y Dios no se va a mover, y Dios no te va a dejar, y Dios no va a dejar que lo que lo amamos, que lo conocemos, perezcamos. No importa el reinado que esté reinando, no importa la maldad al extremo que haya llegado, no importa la enfermedad ni la pestilencia que esté sobre la tierra, ya todo eso está profetizado, pero aún del polvo, dice la palabra que Jehová no levantará. Entonces, ¿cuál es la condición nuestra como cristianos? Entender que más que nunca este es el tiempo de arrepentirnos. ¿Y qué dice la palabra? Que se le presentó el ángel Miguel. ¿Y quién es Miguel en el mundo espiritual? Miguel es el que cada vez que hay una autoridad, para que lo puedan entender, los que no han entendido quién es Miguel, porque tienen un cuadro de San Miguel, y el 29 de septiembre hay muchos brujos que se levantan a hacerle adoración a San Miguel. Pero yo no estoy hablando de ese San Miguel, yo estoy hablando del ángel Miguel, del de la Biblia. No de la deidad que el diablo tomó para que lo adoren a través de él. No, Miguel es el arcángel que Dios determinó en el cielo, que mueve todos los usurpadores de todos los tronos, de todos los tiempos, y que los sigue moviendo. Así es. ¿Quién fue el que movió al príncipe de Persia de Babilonia? Fue el arcángel Miguel, porque dice Daniel, aún tú no te habías postrado cuando ya la palabra fue dada. Porque ¿sabe cuál es el problema, profeta? Que cuando nos dan una palabra, vienen los procesos, vienen los problemas. De inmediato. Pero el pueblo de Dios no entiende eso, porque no es entendido en el tiempo, porque no ha leído Biblia, porque no ve que la palabra de Dios es verdadera, como dice aquí el mismo Daniel, la palabra es verdadera, pero cuando la palabra de Dios sale y es verdad, ¿qué desencadena? El proceso, la persecución. Pero si nosotros no entendemos que la palabra es real, nos quedamos en el conflicto, porque cada vez que hay una palabra real desatada, va a venir un conflicto grande. Sí. Así que si tú estás peleando con un conflicto grande, porque tienes una palabra verdadera. ¿Y qué es lo que hace el príncipe de Persia? ¿Para qué se levantó el príncipe de Persia? Para traer la oposición a Daniel. ¿Por qué que tenía que levantarse el opositor? Sí. Porque el conflicto tiene que ser grande. ¿Por qué? Porque la gloria que había de manifestarse en Babilonia, aún los que adoraban a otros dioses, aún los medios, tenían que conocer al Dios de Daniel. Y se había levantado un conflicto grande y se había levantado una persecución al pueblo. Pero la palabra que había salido de la boca de Dios a través del profeta Jeremías y que ahora se le estaba revelando en el tiempo exacto a Daniel, ¿qué estaba desencadenando para ese pueblo de ese tiempo? Persecución. Sí, claro. Y no sé si usted está de acuerdo conmigo, profeta, de que este es el tiempo a donde la iglesia va a comenzar a ser perseguida. Sí, claro. Y de hecho ya está comenzando a ser perseguida. Están atrincherando.
Y los cristianos que ni siquiera queremos ir los domingos a la iglesia, En para Belén yo no con los decir 2 o 3 pastores. días, en Belén con los pastores. ¿Usted cree que el día que nos manden a grabar, como aquí se quiso hace un par de meses? ¿Usted se acuerda cuando la policía dijo que iba a estar presente en todos los servicios? Ah, sí, sí. ¿Usted se acuerda? Sí, sí. En todos los servicios Cultos, en todos los cultos. en todos los cultos de todas las iglesias, y que iban a hacer fotos y que iban a grabar, y que los lunes todo eso se iba Oye, a ver. ¿Usted se acuerda? Oye, Que aquí hubo que dar muchas rodillas. una locura. Para que iba a ser por ley. Cuando los cristianos se comiencen a ser perseguidos, ¿usted cree que se van a comer? no, yo no sé. Porque usted sabe que... ¿Usted cree? Usted recuerde que, pastora, que tenemos mucha gente dentro de la iglesia. O sea, la iglesia es como un almacén de gente, ¿verdad? Pero de ahí que el que esté allá adentro sepa qué está haciendo allá adentro, ya son 500 pesos aparte, ¿no? Ay, pero yo me tengo que reír. No, pero es la realidad. Entonces, fíjese qué pasa. Por ejemplo, hay algo delicado en este asunto. Yo le decía a alguien ayer, yo voy a ver qué va a hacer la iglesia cuando la NASA y cuando los Estados Unidos empiecen a enseñarnos a los extraterrestres. A que los eso- extraterrestres. Que eso no creo que vaya a durar mucho para que eso suceda. O el primer contacto extraterrestre, una nave extraterrestre. Yo voy a ver dónde va a quedar la fe de algunos. Pero que ya eso se está poniendo. Normal. Ya la NASA está diciendo que hubo un Claro contacto, que sí. se vio una nave. La NASA, que lo desmentía todo el tiempo. Exactamente. La NASA, que todo el tiempo lo desmentía y solo lo veíamos en películas. Así es. ¿Qué está diciendo? Ellos mismos están diciendo, porque se lo están dando por cuchara. Se lo están dando por cuchara. Pero es interesante eso que usted estaba hablando. Sí. ¿A dónde va a quedar la fe? ¿Dónde va a quedar la fe de algunos? Hay gente que no va a resistir eso y va a creer en lo que ve, en lo que le están mostrando y presentando como buen plato, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando tú intentas sacar a un esclavo de su oscuridad, el esclavo pelea para volver a donde él estaba. Ay, Dios. No lo quería decir, Pero lo dije. pero lo dije. Ahora de ese que Entonces, ese es el problema, porque tú tratas de ilustrarle a la gente y hablarle. Tú tienes un sinnúmero de personas que son arrogantes, son pretenciosos, y ellos asumen que ellos saben, no saben absolutamente nada, y tienen mil años en la iglesia haciendo lo mismo, dando vueltas en el mismo círculo vicioso. Entonces ellos pretenden que con ese conocimiento básico, paupérrimo que tienen, ellos creen que van a enfrentar el mundo de hoy. Entonces la realidad te golpea de frente. ¿Cómo así? Sencillo. Tú tienes una realidad. La juventud de esta generación no va a la iglesia. No, Normal. no va. Normal. Es que es aburrida. Exa- Pero no Ya, perdió. usted lo dijo. El tiempo está muy acelerado. Ya. El tiempo está muy acelerado y cuando tú le dices no robe, no peque, y ellos dicen, ¿pero por qué? Si eso es lo que yo veo a diario. No estoy diciendo que esté bien, no. Si yo no le hablo de estos temas, del tiempo, de la NASA, de lo que ha de venir, de lo que Cristo hizo, Exacto. de que Cristo traspasó, Claro de que Cristo que sí. está por encima de todo eso, de que hay dimensiones que se te van a abrir, de que hay conocimiento, de que hay seres sobrenaturales con los que vas a tener Claro. contacto, que Dios te va a venir a hablar en sueños, en visiones, de que hay una esperanza, de que Dios ya todo esto lo habló antes de que pasara, de que el Dios al que nosotros le servimos es un Dios que está por encima. Pero ¿por qué estaba Dios llevando a Daniel a Babilonia? Si, señores, en ese tiempo esa era la primera potencia. Sí, claro, claro. Babilonia era las luces de todas las ciudades a nivel mundial. De hecho, nosotros ni nos habíamos descubierto. Así mismo es. Nosotros no existíamos, claro. América no existía en ese tiempo. No, claro Y que aquí no. estaba este continente. Pero no estaba aquí este continente. Y todos los días nos sale, maestro, que se le conoce una galaxia nueva. Claro que sí. Entonces yo puedo decir que el Dios al que yo entiendo conocer es un Dios que yo puedo encerrarlo En mi cabeza, en mis 38 gramos de cerebro. Así es. Porque Dios llamó al mismo Jeremías. ¿Y a la edad de a qué edad llamó Dios a Jeremías, profeta? Era un niño, dice la palabra. Bebé. ¿Y a qué edad era que los hombres de Dios se podían consagrar en Jerusalén para ser profeta? 33. Normal. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, no, es que yo no lo voy a hacer como ustedes quieran. No, porque fueron ustedes que pusieron que a la edad de los sí, 33. sí, su formato. Es su formato de ustedes, pero en mi formato yo lo hago como un niño. Pero yo soy un niño. El mismo Jeremías dijo, yo soy un niño, porque él entendió las leyes No, a naturales. él le encantaba eso, porque ¿cuántos años tenía Josías? 8. Y Manasés cuando O empezó a sea, reinar. 15, diga.
Entonces yo quiero que me expliquen, pero eran los 33 que el pueblo podía iniciar era mayor, esa era la mayoría de edad, no los 18 de nosotros. La mayoría de edad, desde aún de la actualidad, es 33. Entonces, ¿cómo me dice que Dios me está mandando a hablar con un niño? Increíble. Que Dios me está poniendo a mí un rey de 8 años. Sí, sí. Entonces Dios rompe los esquemas. Entonces, si nosotros no estamos listos para ver lo de Dios hablado, escuchado y sentido a través del Espíritu Santo, nos vamos a quedar detenidos. Por eso Jesucristo vino y le dijo, yo le voy a dejar a uno, es preciso que yo me vaya. Entonces, no hemos podido desarrollarle el concepto Espíritu Santo, porque lo que le hemos creado es una dependencia del pastor. Lo dijo. Una dependencia del apóstol. Me voy a parar. Porque usted no puede recibir, porque todo lo que usted vaya a recibir, primero me lo tienen que venir a decir a mí como pastora. Yo me gozo cuando una hija de la casa me llama o un hijo de la casa me llama y me dice, pastora, yo tuve esta revelación. Yo le digo, no, pero cuéntamela, ven, ¿cómo te está hablando? A veces le digo, espérate, déjame orar porque es que te dieron mucho y yo no estoy capacitada. Yo no comí conflé, muchacha, como tú. Yo no me bebí la vitamina que tú te bebiste, lo mío, espérate, déjame orarlo para yo poder verlo. Sin embargo, ellos te lo declaran así, te lo medusan, te lo demedusan fácilmente. ¿Por qué? Porque lamentablemente, perdónenme, no me maten por lo que voy a decir, pero Hollywood ha enseñado más Biblia claro que, sí. que muchas iglesias. Claro que sí. Claro La Bella y la Bestia, que nosotros la satanizamos. ¿Cuál historia es de la Biblia? Distorsionada. Claro está la historia de Acán y Jezabel. La Bella y la Bestia, ahí está, porque ese es el espíritu. Al final, ¿cómo la bestia se levanta? Como mismo se levantó acá para acusar a Jezabel y quedar él como el bueno de la película. Y eso es una historia bíblica, eso está ahí. Y Hollywood está haciendo millones. Pero nada más el atrevimiento, porque esto fue un atrevimiento, y lo digo en el mal sentido, porque fueron atrevidos de comparar a Batman con la resurrección. El último Batman y Superman. Sí. ¿Usted vio eso? Sí. Que resucitaron. Yo digo, wow. Pero la verdad que se han atrevido. Pero ¿sabe por qué se han atrevido ahí? Porque nosotros como cristianos no hemos sabido llevar nuestra fe. Y nos hemos quedado limitados. Si yo soy una pastora que tengo una empresa, yo no puedo porque Dios me dijo a mí que solamente me quede pastoreando. ¿Quién le dijo eso a usted? Son cosas interesantes, sí, pero es verdad como tú dices. Entonces, ¿cómo yo voy a llevar a otras esferas? ¿Cómo yo entro al palacio a cada rato? ¿Y cómo voy ante el grande ministro? A través de la empresa que Dios me dio. A mí nunca me ha llamado ningún ministro como una mujer de Dios, venga, profetíceme, pero sin embargo me han llamado por mi servicio. Y ahí yo llego y puede la gente ver que soy diferente, totalmente, que porto algo de Dios. Y yo le digo, y ellos me dicen, vamos a orar. A veces yo le digo, pues vamos a orar, porque para eso yo vine. Que Dios usó la empresa para llevarme, pero vamos a orar. Claro, porque eso. Entonces, luego Dios crea un lazo, pero nosotros muchas veces eso no lo podemos entender, porque nos hemos quedado atrás, nos hemos quedado como la tribu de Gad, que dijo, a mí no me interesa conquistar, déjenme de este lado. ¿Y qué terminaron? Produciendo toda la maldición del pueblo de Israel, criando cerdos. Así es. Gadara, y ahí estaban todos sus endemoniados. Entonces, ¿qué es lo que sea? Perdóneme, wow, si usted entendiera lo que yo acabo de recibir ahora. Que así mismo hay muchos pastores que tienen su iglesia produciendo maldición. ¡Ay, Dios mío! Son anatemas. Me voy a parar de que aquí. Deberíamos estar llevando la bendición, la verdadera, la luz, la palabra, el entendimiento de este tiempo. ¿Qué debería estar? Si usted me preguntara ahora, ¿qué debería estar haciendo la iglesia en este tiempo? Como una entendida del tiempo que creo entender que soy. Predicando. No en la iglesia, fuera de la iglesia. La verdadera iglesia del camino debería ser ahora. Porque ¿por qué dejó de ser la iglesia de Jesús? En la iglesia primitiva se le conocía como la iglesia del camino. Porque estaban afuera, los del camino. Porque estaban por las calles predicando. Porque ¿de dónde sacó Jesús a sus discípulos? ¿Qué le dijo Jesús? Vengan y sígueme. Vengan y sígueme. Y le dijo, ustedes los que están aquí buscando y procurando primero puesto. Y le dijo a sus discípulos, vámonos para allá afuera a ver el tiempo en lo natural.
Y para que ustedes puedan ver lo que yo porto de Dios y lo que el reino, porque yo vengo a traer reino, hace en este tiempo. ¿Y qué era lo que necesitaba el pueblo afuera? Era ir a una sinagoga y escuchar a 2 o 3, llenándolo de ley y ponerle carga. No, era la demostración del reino. Amén. De ver a los ricos haciéndose ricos con el pueblo y encontrarse allí con un hombre pequeño, encontrarse con un Zaqueo y decirle: Zaqueo, tú no estás bien, tú tienes que restituir tu tiempo. Encontrarse con una prostituta que su genuino diseño no era el de una prostituta, sino el de una adoradora. O sea, ven que yo te voy a mostrar cómo el reino de los cielos se mueve. El reino de los cielos no es allí en aquellas 4 paredes. Sí. Deja a Gamaliel, deja a, ¿cómo se llamaba? A Nicodemo enseñando allí y a los escribas escribiendo. Pero ¿por qué perdió la misma iglesia el tiempo de la visitación de Cristo? Porque ellos estaban anunciando a un Cristo que había de venir, pero sin embargo el Cristo estaba afuera haciendo escándalo cuando entró en el burro que entró a Jerusalén. Normal. Y estaban adentro adorando ¿a cuál Dios? Si el Dios estaba afuera. Alaba. Si el mismo Dios estaba afuera. Eso es como tú tienes pan, vendes pan en una panadería, pero hace rato que ya solamente tienes horno vacío. En este tiempo, ¿qué debería estar haciendo la iglesia? Dejando de hacer templo tan grande y salir afuera. Estoy de acuerdo. Pero ¿sabe qué? Entonces no vamos a tener el dinero. Porque ahí está el problema. Ahí está en el corazón. Perdónenme los grandes pastores, apóstoles que tienen templo grande, todos. No crea usted que yo también no quiero uno, porque yo no le voy a hablar mentira. Pero no para que se sienten, escucharme, para que salgamos a la calle a manifestar el reino. El poder de Dios. Que digamos, hoy no hay servicio, allá hay 5 guaguas, el Señor dijo que hoy nos vamos para 5 hospitales, aquí están los permisos a predicar la palabra. Que todo lo que ustedes tienen de ofrenda, de hecho, aquí se va a comprar pampers, sándwich, agua y se le va a llevar al todo el que tiene necesidad allá afuera. Gloria. Porque el reino no lo vamos a demostrar en esta iglesia, el reino lo vamos a demostrar allá afuera, en los que están atados, en la droga. Pero, señores, nada más hay que ver la ciudad de Filadelfia. Increíble. Señores, googleelo si usted no lo ha visto. La gente tiene miedo. Ahora no recuerdo la calle y Trimon, es que se llama, a donde los drogadistas, si los salieran a recoger, los recogieran por Barça con pala. Wow. La gente tiene miedo hasta de pasar a sus hijos. Y Nueva York, que yo tengo casi un año que no voy. Me cuenta que San Nicolás, donde vivimos los dominicanos, que antes no se veía eso. Eso da pena. Yo fui hace casi un año y yo veía cómo señores de 50, 60, 80 años estaban, no sé qué palabra decir, estaban con su asunto en la calle como que era nada. Hombre, ¿sabe de verdad lo que yo di gracias en ese momento a Dios? Yo le dije: Señor, gracias que yo no tengo abuelo, que ya mis abuelos se murieron. Porque yo no estaba lista para ver a mi abuelo en esa condición. Yo le dije: gracias, Señor, que tú me libraste de yo ver a mi abuelo, porque eran abuelos en esa condición. Porque yo sé que mi corazón no estaba listo para ver a mi abuelo en esa condición. Increíble. ¿Y a dónde está el poder? Que fue delegado a nosotros en Mateo 28 por Jesús a su iglesia. ¿Dónde está? En las 4 paredes de Roma, porque ¿qué fue lo que hizo Roma? La iglesia del camino, como era conocido, cuando vieron que no lo podían detener, dijeron: pues hagan sinagoga, enciérrense ahí, hagan su culto en 4 paredes. Pero el verdadero culto, ya aquí, ve y háblale a un apóstol de una iglesia grande, de un megáfono, dice que eso es en contra de la paz. Pero los colmadones, que el diablo, no. ¿Pero por qué? Porque esos megáfonos, es verdad que a veces te incomodaban al que estaba lleno de pecado. Préndele una adoración a uno que esté lleno de pecado, le va a molestar, claro, porque la serpiente que tiene por dentro sale a flote de una vez. Aquí en los 80, en los 70 y en los 90 no se veía tanta perversión, pero usted no dejaba de pasar 4 cuadras que usted no veía un grupo de evangélicos predicando con la Biblia. Entonces, pero el príncipe de Persia, que no sé cuál es el de aquí, el de Dominicano. El de los dominicanos. Que está ahí. Que tiene que ser revelado. Que es el príncipe. Bueno, una noche el Señor me mostró una gran serpiente bajando al palacio. Y yo estaba así en la Doctor Delgado. Y yo miré y me quité así. Era transparente, tan grande. Y bajaba y yo le decía: Señor, ¿y qué es eso? Y me dijo: el espíritu de Pitón. Y yo le digo: pero va bajando. Sí, míralo para el palacio.
a reinar y a gobernar hace menos de 2 años. Y me dijo, yo te estoy llamando para que tú hables en contra del adormecimiento que va a venir en este tiempo. Wow. Porque el espíritu de Pitón viene para adormecer. ¿Y para dónde iba bajando? A la cabeza, a nuestro gobernante, claro, para que de ahí se comience a repartir la maldición. Porque el pueblo no lo entiende, pero es una lucha espiritual. Y Dios sabía que Daniel no iba a poder con el príncipe de Persia y por eso mandó el príncipe de los ejércitos de Jehová. El único que tiene autoridad para sacar a todos los falsos gobernantes de los lugares. ¿Y quién peleó la batalla? ¿Quién es el que está peleando por ti cuando Dios te da la revelación? Eres tú. Tú y yo no tenemos el poder para pelear, pero ahí está Miguel. Porque todos los lugares a donde usted no ha querido levantar iglesia, donde usted no ha querido levantar lugares para adorar a Dios, ¿sabe lo que ha hecho el diablo? Ha levantado Dream, ha levantado colmadones. Sí, sí, centros de bebida. Centros de bebida, centros de prostitución y ahora de vender vape y de fumar juca y otras cosas que no sé si yo como dama me vea bonita diciéndolo. Sí, sí, sí. Pero usted sabe, porque aquí todo el mundo sabe, hasta los niños saben, lamentablemente. Porque tenemos el iPhone, le tenemos todos los tipos de Android en la mano, un niño de 7, 8 años. Mi hija tiene 11 años y no usa teléfono. Normal. Normal. Vaya donde un verdadero judío a ver si le está dando una tabla a sus hijos para estudiar. No. Las madres le enseñan. Sí, lo que pasa es que es una cultura, una contracultura, una anticultura. Pero vaya donde un rico, pero señores, ahí está, usted lo puede googlear, el mismo dueño y los grandes dueños de tecnología no permiten que sus hijos usen teléfono. Tienen esos telefonitos, esos maquitos, como le decimos nosotros, esos teléfonos análogos. Primero, porque ellos saben toda la radiación que eso le emite al cerebro. Claro, el cerebro. Es lo primero. Segundo, toda la maldad que se mueve y que todos nosotros estamos contabilizados en el aire por los satélites y saben a dónde usted está porque usted tiene un teléfono inteligente. Increíble. Y usted sabe que hay escuelas muy costosas a donde esos tipos de hombres están mandando a sus hijos que no usan ni siquiera computadora. No. Que es así, mire, a mano, como usted y yo me imagino que usted de mi época. Sí, claro, no. Yo estudié con una lámpara, y una vela en los años de Balaguer que no había luz en ningún lado. Y yo lo digo porque todo el que me conoce de esos años sabe que yo era una revolución, que yo salía a la calle, que yo levantaba colegio entero en contra del sistema de Balaguer, en contra de que aquí no hubiera. Pero señores, Cuba tiene uno de los mejores sistemas y sin embargo estaba bajo un dictador en ese tiempo. Increíble. Y busca la educación de Cuba y nosotros supuestamente libres, pero ¿bajo cuál ideología nos levantamos lo de mi época? Lo de que un pueblo entendido era más difícil de gobernar. Sí. Oye, ¿con cuál mentalidad? Sí. Hace 8 años que apenas se comenzó a romper en este país el que la educación se le diera prioridad en este país. Así es. Pero decía nuestro gobernante que era más difícil gobernar un pueblo inteligente y es verdad. Es verdad. Entonces, ¿por qué en este tiempo los ricos no le dan educación a sus hijos virtual? Se la dan como nosotros la recibimos, face to face, cara a cara, a donde no hay ninguna clase de tecnología. Por favor. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos viviendo en una contracultura. Quizá ya nosotros no podemos vivir en este mundo sin esos tipos de sistemas, que son sistemas, que no dejan de ser sistemas, pero no es la verdad de Dios. Y es la verdad de lo que Jesús siempre habló. Yo vengo contra el sistema, es un sistema. Ya usted no pudiera tener ni una cuenta de banco si usted no tiene un teléfono inteligente. Estamos claros. Estamos claros. Pero tenemos también que tener la sabiduría para qué usamos la tecnología. ¿Qué yo permito que mis hijos vean? Porque sabe también lo que ha venido esa tecnología a hacer, a desviarnos de tener esta intimidad con Dios, de tener este encuentro con Dios. Y aquí estaba Daniel diciendo, oh Jehová, muestre la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestro príncipe, de nuestro padre, porque contra ti pecamos. ¿Qué es lo que se ve levantado ahora? ¿Es el pecado contra Dios? Bueno, sí. Es el pecado contra Dios. En la más mínima tecnología que vemos hay pecado, porque en casi todo hay desnudez de la mujer. Sí, es una exposición fuerte de la mujer. Una exposición fuerte de la mujer. ¿Y por qué usted preguntará, por qué de la mujer y no del hombre? ¿Quién es el que pare? Desde el principio, ¿quién ha sido el enemigo de la mujer? Que es la iglesia. Porque donde quiera que en la Biblia hay un nombre de mujer,
Está hablándose y está refiriéndose ¿a quién? A la iglesia. ¿Cuál fue el primer levantamiento de Satanás? Fue con el hombre. Nuestro principal enemigo se levantó ¿con quién? Con la mujer, simbología de la iglesia. Ay, sí. Porque la mujer es la que pare. La mujer es la que tiene el diseño. La iglesia, ahora te lo traigo al término bíblico, la iglesia es la que tiene el diseño. Porque usted cree que los Illuminati, no sé si podemos meternos en ese Sí, tema. puede fluir. Si los Illuminati, si los rosacrucistas, si los Masones. masones, si los Illuminati, masones, Neonazis. ajá. ¿Por qué ellos están tan avanzados nosotros y atacan tanto a la iglesia? Porque si nosotros no tuviéramos un poder, que nos ignoren, Exacto. pero que nos ignoren, Y ya. y ya, pero ellos no nos pueden ignorar. Y lamentablemente los cristianos no entendemos que nosotros somos la luz, que somos la verdad y que todo lo que se está levantando es en contra del Dios que usted y yo creemos, es en contra de la Biblia, porque usted cree que es cierto, que es verdad que este virus vino por un murciélago. Y es fácil. Ese cuento de camino a otro. Todo fue creado, ¿usted sabe para qué? Para venir en contra de lo de Dios. Claro. Para decir que vamos a esterilizar a las mujeres que no paran. Muy fuerte. Así es. Porque en China, ¿cuántos años hace en China que si usted tiene más de un hijo, usted tiene que pagar 25,000 yuan de multa? Es multa. Increíble. Y todo lo que te hablan es de estereotipos de que nosotros no amamos. Eso es mentira. Mentira. Nosotros te amamos. Lo que no amamos es el que tú estés con otro hombre, si eres hombre. Y el de que tú estés con una mujer, si no estés con otra mujer, porque eso es parte de una agenda que te han vendido, en la mayoría de las veces en los muñequitos. Ya mis hijas de 7 años han visto lamentablemente cosas. Y me dicen que tú eres divorciada. El otro día en una conversación, mi hija de 5 años, me está hablando alguien, mira, no, que yo me divorcié. Me dice, pero tú puedes tener una... ¿Y ahora que tú tienes, un hombre o una mujer? Ella le pregunta en su inocencia. Y yo me pongo roja Ay, Dios. de la vergüenza. Y yo miro y digo, Dios mío, y después yo no encontraba ni a dónde meter la cara. Y cuando llego y miro a la grande, me dice, ay mami, yo te voy a explicar a dónde fue que ella la vio. Y son unos malvados muñequitos, porque no le puedo decir bendito. Sí, sí. Inofensivo, que ahora el personaje principal, que no lo voy ni a nombrar, ahora tiene una novia, Qué hembra. pero un muñequito Una razón. que es hembra. Entonces, lo ven de manera inofensiva, ¿verdad? Tú dejas que tus hijos vean y ellos lo ven porque no tienen entendimiento, lo ven como normal. Así Y es. mi hija en su inocencia, porque todavía es inocente, de 5 años, lo dijo, porque lo vio, porque todavía no tiene la capacidad de filtrarlo. Pero ¿por qué yo quiero compartir esto? ¿Por acabar a mis hijas? No. Sino para que veamos aún a dónde el diablo lija. Así es. Y no tienen tecnología mis hijas, pero a veces yo la dejo que vean muñequitos porque Claro. tampoco voy a dejar Se que Satanás quiera venir también, ¿verdad? Encerrarlo. Porque también ellos tienen que ver cómo es el mundo, porque tampoco si yo me muero la puedo dejar inofensiva. Claro. Porque también tienen que aprender a defenderse, porque eso es parte del cristiano. Pero el cristiano, y es lo que nos ha hecho más daño, nada más sabemos pelear por la posición en las 4 paredes de la iglesia. Pastora, ya no hay tiempo para más. Ay, Dios. ¿Dónde la gente puede conseguirla? Sus redes sociales. Miren, Pastora Xiomari Veloz, así mismo estoy en Instagram y en Facebook, y Adoradores del Reino y Ministerio Mon. Y la iglesia, y de iglesia, Adoradores del Reino, y estamos físicamente en la calle Club Rotario número 46 en Sancho Sama. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima.